Doy pie a René Palacios, que nos va a hablar justamente del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, qué es lo que está haciendo para poder hacer lo que había prometido, que era unir en un país que actualmente se encuentra muy dividido en cuestión política. ¿Cómo estás, René? Te saludo con muchísimo gusto esta tarde. Pues muy gustoso de saludarte, Adriana, y también desde luego a toda nuestra audiencia. Y sí, con este tema que es delicado de tratar porque, diríamos, resulta probable que uno sea malentendido. Pero sí quisiera yo puntualizar el hecho de que, si recordamos el discurso de inauguración o de toma de posesión del presidente Joe Biden del 20 de enero pasado, bueno, pues se caracterizó por ser un discurso incluyente, un discurso que buscaba desterrar posturas a las que ya nos habíamos acostumbrado al tener como inquilino de la Casa Blanca Donald Trump. Evitó desde luego descalificar a aquellos que no votaron por él, a aquellos que votaron por la opción representada por el magnate neoyorquino, y de alguna forma, al menos en las palabras, le abrió los brazos a pues todos los adversarios políticos que no enemigos, con objeto de terminar con esta fuerte polarización que incuestionablemente existe en la Unión Americana y que explica lo que sucedió el 6 de enero, estas escenas dantescas jamás vistas en la realidad estadounidense, que no nos imaginábamos que pudiésemos presenciar. Sin embargo, y aquí es donde viene lo delicado, prácticamente a partir de ese 20 de enero en el que Joe Biden da ese discurso a las 12 del mediodía, tiempo de Washington, pues ese mismo día firmó 17 órdenes ejecutivas con las cuales pues daba por terminado ciertas políticas impulsadas por su antecesor, el ya expresidente Donald Trump. Y ese ha sido poco más o menos el tono de la administración de Biden en el tiempo que lleva siendo vigente. Como tú bien sabes, Adriana, hay una propuesta de reforma migratoria bastante ambiciosa, bastante incluyente y bastante aperturista, sin llegar a los extremos de la Simpson-Rodino de 1986, que curiosamente se aprobó estando en la Casa Blanca un presidente republicano, me refiero a Ronald Reagan. Sin embargo, bueno, esta propuesta de reforma migratoria bueno, está en las antípodas de lo que uno se hubiera imaginado habría impulsado un presidente como Donald Trump. Yo estoy, evidentemente, totalmente de acuerdo con el rumbo que está tomando Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden. Desde luego, preocupado por nuestros connacionales que se pasaron 4 años con el Jesús en la boca durante la administración de Donald Trump, pero también en otros asuntos que me parece que son muy importantes, como el volver a incorporar a Estados Unidos a la lucha en contra del cambio climático, a la lucha por la protección del medio ambiente, volver a incorporar a Estados Unidos esquemas de multilateralismo que se alejen del aislacionismo egoísta que caracterizó la política exterior de Donald Trump. Desde luego que celebro el hecho de que estemos viviendo una época en la que tengamos una mujer vicepresidente de los Estados Unidos y que además sea una no blanca, digamos. Sí, pero esa es mi postura, Adriana. No nos olvidemos de que Donald Trump obtuvo pues 74 millones de votos. Esos electores están ahí. Esos electores escucharon el discurso aperturista, incluyente y de invitación a terminar con la polarización del presidente Joe Biden, y al mismo tiempo presenciaron pues que no perdió tiempo Joe Biden en iniciar con políticas que prácticamente echaban abajo el legado del presidente Donald Trump, un presidente con el cual, por cierto, pues ellos estuvieron de acuerdo en virtud de que votaron por él en las pasadas elecciones. Entonces, queriendo dejar muy en claro que estoy de acuerdo con estas causas impulsadas por el presidente Joe Biden, que me parecen causas muy loables, progresistas,
que incuestionablemente apuntan hacia un mejor escenario en la Unión Americana en el mediano y largo plazos. Sí me preocupa el hecho de que no haya una correspondencia entre el discurso de inclusión del mensaje dado el 20 de enero por parte del presidente Joe Biden y las políticas que está impulsando. Para ponerlo en otros términos, yo incluso en este mismo espacio, cuando se designó a quien sería la compañera de fórmula de Joe Biden para las elecciones presidenciales, la senadora por California, Kamala Harris, le externé a Pedro mi preocupación en el sentido de que pues era estirar un poco más la liga de lo que ya estaba estirada. Es decir, insisto, me preocupa ser malentendido, pero vaya, si tú tienes a una parte importante del electorado que te está enviando el mensaje de que coincide o por lo menos tolera posturas misóginas, racistas, excluyentes, intolerantes con la migración, bueno, pues poner una candidata a la vicepresidencia que sea mujer, que no sea blanca, pues no abona mucho a acercarte al centro del espectro político. De hecho, algunos incluso podrían haber visto ese gesto como una auténtica provocación. Es un poco el sentido en el que va mi argumento en esta reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es decir, yo no soy misógino, evidentemente no soy racista, evidentemente no soy antiinmigrante, pues soy mexicano, faltaba más. Sin embargo, creo que tenemos que tener presente que una parte importante de la sociedad estadounidense y del electorado estadounidense sí lo es, o al menos es tolerante con esas posturas. Y no me queda claro que vean con simpatía una propuesta de reforma migratoria tan ambiciosa como la que Joe Biden está poniendo sobre la mesa. Ese es el asunto. Sí creo que hay una contradicción entre el discurso dado el 20 de enero y las políticas con las que yo, por cierto, claro que simpatizo, que el presidente Joe Biden está impulsando, Adriana. Uh-huh. Pues sí, René, es un tema importante, sobre todo porque lo va a presentar este día el presidente Joe Biden, y pues me gustaría que después de que las presente hoy, las va a presentar en el Congreso esta reforma migratoria, pues sí sería muy interesante poder platicar contigo los días posteriores sobre qué opinas sobre esto que se va a develar, aunque ya se han dado algunos puntos, unos adelantos de lo que se va a presentar hoy como noticia importante de Joe Biden hacia esta reforma migratoria, René. Ahora, sí quisiera yo puntualizar esto. Yo estaría encantado con que esta reforma, e incluso una reforma más ambiciosa, más incluyente, fuera respaldada no solamente por la mayoría requerida en el Senado, que son 60 senadores, y por la mayoría en la Cámara de Representantes, sino por la mayoría de la sociedad estadounidense. Yo sería el más feliz de que las encuestas nos indicaran que un 80% del electorado, por ejemplo, pues estuviese de acuerdo con medidas de esta naturaleza. El problema está, Adriana, en que no es así. El problema está en que prácticamente la mitad del electorado estadounidense no está de acuerdo con estas políticas y por lo tanto, de manera inevitable, a lo que nos enfrentaremos en los días posteriores y en los meses posteriores es al mantenimiento de esta polarización, una polarización que abona al fortalecimiento del movimiento que el expresidente Donald Trump quiere encabezar, Adriana. Pues sí, muchas gracias, René. Estamos viendo una clara división, estamos viendo claramente que Donald Trump todavía está ahí como líder moral del partido y pues vamos a estar muy atentos. Te agradezco muchísimo, René, por tu participación el día de hoy, muy interesante. Te mando un abrazo muy afectuoso, Adriana. Muy buen día. Gracias, René. Y pues sí, importantísimo ver lo que está sucediendo aquí en la política norteamericana. Sobre lo que hablaba René acerca de la división que existe entre los estadounidenses, pues hay una encuesta de Gallup que viene muy a cuento recordarla ahorita. Esta encuesta dice que 6 de cada 10
norteamericanos o votantes, mejor dicho, están en desacuerdo con el papel que han jugado los partidos políticos para representarlos y estarían dispuestos a ver con buenos ojos la creación de un tercer partido político. Hasta ahorita hemos tenido solamente dos, republicanos demócratas por 150 años. Y entonces está esta posibilidad de que salga Donald Trump con un nuevo partido político y entonces tengamos tres para las próximas elecciones, que por cierto Donald Trump ya salió de su cocoon allá en Mar-a-Lago, se hizo presente ayer en Fox News, justo cuando muere un ícono de la radio aquí en los Estados Unidos, Rush Limbaugh, que era su amigo, muy importante personaje radial con su talk show por muchos años aquí en los Estados Unidos, de ala súper conservadora, y por eso era muy polémico. Donald Trump le hacen una llamada para ver qué pudiera decir al respecto con la muerte de esta persona, y bueno, lo único que dice es: yo gané las elecciones, me hicieron trampa, y Rush Limbaugh lo sabía.